El pensamiento conceptual se utiliza metodología y capacidades intelectuales para interpretar el conocimiento, y en este caso los conceptos son aprendidos de forma comprensiva, reconociendo sus significados. Entonces, la transformación de la reconstrucción, la transformación de los conceptos, utilizando la investigación científica, requiere de un pensamiento conceptual. Y para ello hay que utilizar metodología y capacidades intelectuales para interpretar el conocimiento. A ver, ya dijimos que los conceptos son construcciones creadas a partir de la percepción de la interpretación de la realidad. Yo puedo tener definidos conceptos en base a la forma de cómo interpreto la realidad. Está muy ligado a las características del contexto. Permítame hablar de un poquito de una experiencia que tuve, no suelo hacerlo, pero me vale mucho a la memoria y el ejemplo. Hace varios años yo estuve en Egipto, en el Cairo. El Cairo es una ciudad con 11 millones de habitantes, es impresionante, llena, y más o menos es como estar en La Paz, en el Alto de La Paz, son 11 millones de personas muy desorganizadas, una ciudad sucia con todas las características que ustedes se pueden imaginar. Con nuestro guía fuimos en un vehículo hacia el supermercado, entramos en un supermercado, pagamos al parqueo del supermercado, nos bajamos y queríamos entrar. Yo le digo al guía, tu vehículo está abierto, porque no había asegurado. Nosotros dejamos para bajarnos, cerramos las puertas, ponemos la alarma y todo, ¿no? Y él no dejó la puerta, no la aseguró. Le digo, ¿no has asegurado tu vehículo? No tenías los seguros. No, me dice, nosotros no aseguramos. ¿No tienes alarma en tu vehículo? No tenemos alarmas. ¿Y por qué no te van a robar? Tenemos cosas adentro. Estaban las cámaras, cosas así. No, acá no hay robos. Gran noticia. Una ciudad de 11 millones de habitantes, un mundo de complejos, de eventos desordenados, no hay robos. Uno ve en la calle, no existen borrachos. No venden alcohol, solamente extranjeros. Los egipcios tomarán sus bebidas en sus casas, pero en la calle no toman. ¿Qué pasa? Tienen conceptos distintos, estructurados en función a las características, y en este caso de su iglesia. ¿Por qué no hay robos? Porque tienen el concepto de que si alguien roba, Alá los está mirando. Entonces, ese concepto es estructurado, está basado, maneja, desarrolla sus acciones. Es un concepto que estructura basado en las características de su realidad. Alá lo está mirando, entonces no roba. Y por supuesto tienen algunas leyes que están establecidas, ¿no? Si alguien en el Medio Oriente, si alguien roba, le cortan la mano, cosas así. Pero así de simple, es un robo. Nosotros tenemos otro tipo de ideas. Entonces, si yo me fuera a vivir al Cairo, probablemente tenga que transformar mis conceptos, tenga que reconstruir conceptos basados en la interpretación de la vida diaria. En este caso, tendría que ejercer pensamiento nocional, que estaría imitando la reproducción del conocimiento. Todos tienen ese conocimiento, entonces si todos piensan así, ese es un conocimiento válido, definitivo, interpretativo, y entonces yo establezco mis conceptos de la manera como ellos están pensando. Si yo me fuera a vivir al Cairo, entonces reestructuro mis conceptos, reconstruyo mis conceptos con pensamiento nocional. El pensamiento nocional es imitativo reproductivo. Un ejemplo.
Pero si yo quiero reestructurar conceptos con pensamiento conceptual, yo acá en esta instancia, a mí me parece muy imprudente el concepto que se está manejando sobre el aborto acá en Bolivia. Y entonces creo que debemos generar un nuevo concepto sobre el aborto. Y entonces para ello tendría que utilizar metodología y capacidades intelectuales, ya sea hacer una monografía o hacer una investigación o un ensayo para generar un nuevo concepto sobre lo que es el término aborto desde la percepción de la población boliviana. Y en este caso estaría también reconstruyendo el concepto, en este caso del aborto, pero utilizando pensamiento conceptual. Los conceptos son construcciones creadas de la persona, pero los podemos imitar, los podemos utilizar, estructurar imitando, o los podemos reestructurar a través de métodos de procesos intelectuales a partir de investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Los conceptos tienen características, no son estáticos. Se desarrollan de acuerdo a las experiencias sociales, como dijimos, van modificándose de acuerdo a los cambios sociales. Son producto del conocimiento. Normalmente el conocimiento genera, por eso es reflejo del mundo del pensamiento. El mundo se refleja en el pensamiento y por consiguiente genera conceptos. Constituyen el sentido lógico de las palabras y los enunciados. Yo tengo todo un enunciado y la estructura lógica de ese enunciado está basado en un concepto, vale decir, un conjunto de significaciones que están estructurando un concepto. Su función lógica es atribuir significado a los objetos de la realidad. A ver, enseguida vamos a ver lo que es una definición y un significado. Es un término nada más, pero en este caso un concepto tiene significado a los objetos de la realidad. A un elemento más complejo, vamos a ver eso enseguida. Constituye la abstracción de los significados, vamos a ver ello. Constituyen el sustrato organizativo de las teorías, los enunciados y los principios que conforman el conocimiento científico. El conocimiento científico tiene principios, tiene enunciados, y eso está estructurado por conceptos. Al ser las unidades organizativas del conocimiento determinan la calidad del mismo, como el concepto está organizando los párrafos de los textos del conocimiento, la calidad del texto depende de la calidad de los conceptos. Tienen naturaleza subjetiva, por supuesto, y al ser utilizados, como dijimos al principio, tienen y representan una forma objetiva. A ver, esto se va a diferenciar por unas dudas que yo por lo menos he notado, no sé si ustedes, en función a lo que dijimos antes, y eso es una definición. Una definición, ya dijimos antes, es una comunicación que establece un significado particular a un término, describiendo y explicando en forma suficiente y concreta cómo y para diferenciarlo de otros términos similares y con las mismas características comunes. A ver, la definición, decíamos, es el significado de los términos y que tiene un significado y además una forma de explicación, una forma concreta de establecer diferencias para que los diferencien de otros términos con características similares. Vamos a ver dos tipos de definiciones. Una definición real, que es la que nosotros conocemos,
La que tiene un término, que es la palabra definir, la clase, el género y la diferencia. Y una definición conceptual, que es un poquito la mezcla de lo que estábamos nosotros hablando hace unos en la diapositiva anterior. Cuando hablábamos de una definición, voy a hablar primero de la definición real. Ya, la definición real implica el significado de los términos. ¿Dónde encontramos una definición? ¿Dónde encontramos? ¿Dónde encontramos definiciones? En el diccionario. En el diccionario, desde definiciones. Entonces, la definición tiene que tener el término o palabra definida, ¿verdad? Esto ya lo hemos hablado. Y para nosotros va a ser esto, el término es cuadrado. La clase o género o característica común. O sea, en este caso para nosotros es el significado. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el significado del cuadrado? Es una figura geométrica de 4 lados. No, significado. Geométrica. Y ahora sí, la diferencia que particulariza, o sea, la propiedad exclusiva, las características exclusivas. Ya que tiene 4 lados. 4 lados iguales. Eso es una definición real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está estableciendo el término, su significado, y en este caso en los clase, género, algunas características comunes al término, y tienen que tener una característica específica particular que la diferencia específica que lo diferencia de uno de los otros términos similares. Esto es diferente a una definición conceptual. La definición conceptual tiene las mismas características, explica los atributos de un hecho, un objeto, hace referencia a las partes, dimensiones del concepto, para estudiar su contenido, integra elementos. Pero, ¿qué es lo que tiene? O sea, tiene todas estas características, la definición conceptual. Pero en la práctica contempla estos otros elementos. Contiene el qué es. Estoy hablando del significado. El cómo es. Estoy hablando de sus características. Pero implica el para qué es. Ya estoy hablando de otro componente,
en este caso su utilidad, o podría ser por qué. Entonces, en la definición conceptual estamos incluyendo otros componentes que van a establecer las propiedades del término. Entonces, no solamente estamos hablando su significado y sus características, sino podemos hablar de otros elementos más, para qué es, por qué, cuándo se usa, qué propiedades tiene. Y esos elementos forman parte de la definición conceptual, que ya estarían describiendo otras características, y para poder establecer estos otros elementos hay que desarrollar procesos intelectuales. Y habría que utilizar metodología, hay que utilizar técnicas y recursos para poder establecer estos elementos, revisiones bibliográficas, etc. Entonces, esto nosotros lo encontramos, la parte de la definición real, la encontramos en un diccionario y listo, y la copiamos. Pero la definición conceptual se construye basado en elementos probablemente con procesos mucho más complejos. Por eso es que decíamos en esta parte, en las características del concepto. El concepto, su función lógica es atribuir significado a los objetos. No. Constituyen la abstracción de los significados. Los conceptos constituyen el conjunto de los significados, en este caso significados conceptuales. Constituyen el sujeto organizativo de las teorías, los enunciados y los principios que conforman conocimientos científicos. Su función lógica es atribuir significado a los objetos de la realidad. Los conceptos también le dan significado a los objetos de la realidad. Porque cuando le dan significados a los objetos de la realidad, no le están dando solamente los conceptos, no le están dando solamente su significado, sino también qué es, para qué es, cómo es, qué características tiene, etc. Eso es lo que le permite a generar los conceptos. Por eso decimos que la definición, no solamente existe una definición real, sino existe una definición conceptual que genera estos elementos que decíamos. Esta es la diferencia de la definición real a la definición conceptual. ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. ¿Quién dijo algo? Sí, ¿está claro? Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor, está claro. Sí, doctor. Para que no se me duerman, voy a seguir. Esta clase es un poquito pesadita. Otro término que es necesario que ustedes lo manejen es el método científico. A ver. Cuando uno investiga, cuando vamos a ver más adelante, ¿qué vamos a utilizar para investigar? El método científico. ¿Qué es el método científico? Una cadena ordenada de pasos o acciones basadas en el aparato conceptual determinado y en procesos independientes que permiten desarrollar el conocimiento de lo conocido a lo desconocido. De lo desconocido, no, de lo conocido a lo desconocido. A ver, no es un proceso, si fuera solamente el método científico un proceso, sería una técnica. Un conjunto de pasos sería una técnica, no es cierto.
Un método es mucho más que un proceso, no es una técnica. Por eso es que no es posible decirle que es un conjunto de pasos, sino que cada uno de estos se asemeja a cada uno de estos pasos. Son procesos independientes. Entonces, hay procesos independientes que en su conjunto permiten desarrollar conocimiento. El objetivo del método científico es la generación de conocimiento nuevo. ¿Qué atributos tiene el método científico? Es un recurso para organizar una investigación. Por supuesto que se utiliza para organizar la investigación. El método científico permite organizar y, lógicamente, para alcanzar los objetivos. Es un conjunto de procedimientos que constituye, no es un procedimiento, es un conjunto de procedimientos que construye el sujeto para sistematizar los componentes de la investigación científica. Pero no es un proceso, sino es un conjunto de procesos que se construye para sistematizar, o sea, es una base organizativa para sistematizar componentes de una investigación. Es una forma de organizarlos, de organizar los elementos que se sistematizan en una investigación. No es un proceso, voy a seguir con ello, porque cuando nosotros percibimos el método científico como un proceso, estamos con una percepción bien recta, bien positivista de la realidad, que eso es lo que no debe ser una investigación. La calidad del método es proporcional a la capacidad intelectual, eso es cierto. El método científico debe ser utilizado como una unidad dialéctica. Ajá. El método científico nos va a permitir confrontar el conocimiento subjetivo con el conocimiento objetivo. El método científico lo que hace es permite relacionar el conocimiento objetivo con el conocimiento subjetivo. Porque en el método científico existen bases fundamentales basadas en la teoría que nos permiten confrontar el conocimiento subjetivo con el conocimiento objetivo, con las pruebas experimentales que nos permite una ciencia como la estadística, que nos muestra la práctica. Relaciona la teoría con la práctica. Eso hace el método científico. Es perfeccionable y de carácter flexible para gestionar el conocimiento. El método científico es flexible, es dúctil, se lo puede adaptar ahí. Por eso es que existen distintas formas de aplicación del método en distintos tipos de investigación. El método, estamos hablando del método, existen distintos métodos para gestionar conocimientos e investigar. A ver, los métodos en los que se basa la forma de gestionar el conocimiento tiene que ser siempre los procesos de investigación basados en métodos plenamente estructurados. Hay métodos universales, por ejemplo, para ello. Por ejemplo, la dialéctica materialista, que es la más utilizada, son métodos bien universales, que consideran todas las áreas del conocimiento para el análisis de las contradicciones y cambios que se producen en la realidad. A ver, la dialéctica materialista es un método general, bien general, pero se utiliza en todas las áreas. Es un método de análisis y contradicciones que permite, en su estructura, es tan amplio el método que plantea que todos los elementos pueden ser análisis y en sus componentes analíticos pueden existir contradicciones y esas contradicciones generan sus cambios. Eso dice el método, la dialéctica materialista. Por eso es dialéctica materialista. Se utiliza actualmente el método crítico, sistémico y constructivista. Está de moda, esa es la última tendencia en función
Hay metodología crítico y la sistémica o el constructivismo está muy de moda para utilizar la metodología en la investigación. Ya no se usa la metodología positivista, sino la lineal, sino se utiliza constructivismo y el análisis sistémico para establecer metodologías de investigación. La hermenéutica es muy útil porque es una metodología interpretativa. La hermenéutica dice en su estrato es la interpretación de la vida. Hay métodos generales de uso muy frecuente, de acuerdo a las disciplinas o a las ciencias, pero que se utilizan en general para todas las disciplinas. Por ejemplo, el método deductivo. En partes de la investigación se utilizan métodos deductivos. Por ejemplo, hemos visto para poder construir un esquema de contenido, tenemos que aplicar un método deductivo. Vamos desde lo general a lo particular. O inductivo, de lo particular a la inversa, ¿no? A lo general. Entonces, cuando nosotros construimos un esquema de contenido, estamos estableciendo elementos generales, después hacemos elementos particulares, etcétera, estamos aplicando un método deductivo. Entonces, todas las acciones que conforman, que estructuran en este caso la investigación, tienen que obedecer a un método. Hay un método analógico. Cuando nosotros establecemos en el fundamento teórico, cuando nosotros construimos un marco teórico, estamos haciendo analogías, comparaciones, estamos utilizando el método analógico. O cuando en una investigación utilizamos elementos experimentales, utilizamos, por supuesto, el método experimental, ¿no? Con todas sus variaciones operativas del método experimental, puro, de doble ciego, etcétera, etcétera. O hay métodos particulares que se usan para cada una de las disciplinas. Por ejemplo, la inferencia matemática es una metodología que se utiliza en áreas de la matemática, ¿no? Nosotros aplicamos la inferencia, que es la probabilidad, la base. La probabilística es para la matemática. O el método del psicoanálisis. En la psicología utilizan el psicoanálisis como metodología base en la estructura de su investigación. El método clínico que nosotros aplicamos cuando hacemos investigación en estudios de caso, aplicamos método clínico en los análisis clínicos. O el análisis de la legislación comparada, por ejemplo, es un método que utilizan los que hacen investigación en leyes, en ciencias sociales de la legislación, etcétera, etcétera. Esos son los métodos más particulares. Seguimos con algunas definiciones antes que se me duerma. El término ciencia, que es muy importante que ustedes tengan las definiciones de ella. La ciencia se supone que es el conjunto de conocimientos racionales, ciertos o comprobables, obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables que hacen referencia a objetos de la misma naturaleza. Ciencia, conjunto de conocimientos, pero no cualquier conocimiento. Racionales, ciertos, comprobables, y tienen que ser obtenidos metódicamente, sistematizados, verificables, y tienen que estar relacionados con la misma naturaleza. A ver, me imagino yo, que la primera ciencia, la ciencia más antigua, siempre ha debido ser la biología. ¿Y cómo ha surgido? Desde la prehistoria se ha empezado a crear, a generar conocimiento científico o empezar a crear conocimiento de la biología. Desde la prehistoria. Yo me imagino, y esto es lo lógico que podríamos pensar, que dice que el hombre prehistórico, para sobrevivir, trataba de cazar un animal, ¿no? Entonces perseguía a los animales con una lanza y les atestaba con la lanza y los mataba. Y entonces el hombre se dio cuenta que cuando le llegaba la lanza al animal en algún lugar de su cuerpo, o moría o escapaba. Y entonces se dio cuenta que si le llegaba la lanza en alguna parte de su cuerpo,
este escapaba. Pero a veces le llegaba la lanza en otro lugar de su cuerpo al animal y este moría en el acto. Y entonces empezó a darse cuenta que el animal tiene partes vitales que comprometen su vida. Si le llega ahí, muere. Eso determina vida. ¡Wow! Empezó conocimiento sobre la vida. Ese ha debido ser el primer criterio de conocimiento en la biología. Y entonces eso, imagínenlo que eso lo demuestran y ya empezó y comprobarse en la lógica que supóngase que han atestado a nivel del corazón, se desangra y muere en el acto, cosas así. Entonces, ese conocimiento más otro, más otro, más otro, más otro, relacionado a la vida y se ha creado una ciencia llamada la biología. Por eso decimos, la ciencia es el conjunto de conocimientos racionales, comprobables, ya obviamente que se obtienen en la actualidad por métodos verificables que hacen referencia a objetos de la misma naturaleza. Y es que ahí que se han generado todas las ciencias. Establecen como producto de investigación científica la resultante de un proceso histórico continuo de generación de conocimientos, resultado del constante razonamiento crítico cuyos productos continúan en permanente transformación. Siempre vamos generando conocimientos para la ciencia y vamos aumentando conocimientos para las ciencias, cada uno en nuestras disciplinas, en nuestros campos de la ciencia. Para ser científico, el requisito es que la ciencia, el conocimiento, tiene que tener dos requisitos: la explicación de su origen y la coherencia de sus contenidos. Si yo voy a contribuir a la ciencia con conocimiento, tengo que tener una explicación de dónde surge este conocimiento y una coherencia en lo que estoy explicando en el conocimiento nuevo. Y además deben ser regularizadas de un sistema conceptual. Este sistema tiene que ser fundamentado, regular, que tiene que tener una explicación en las relaciones internas que producen los procesos del universo. Tiene que tener una explicación en la concepción del universo. No me puedo tener una explicación subjetiva de extrapolar de que aparecieron, a ver, yo creo que a ver, voy a aportar a la ciencia considerando que el coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus que apareció y que lo trajeron los marcianos de Marte. No puedo. Tiene que tener una explicación racional y la explicación tiene que estar basada en relaciones, en procesos reales del universo, para que sea aceptado por la ciencia como conocimiento, forme parte de la ciencia. Otro término antes que se muera o se duermen es la epistemología. Ya deme un poquito más. Esto es importante que lo sepan porque escuchan a veces y escuchamos. Y esto nos olvidamos mucho. Y utilizan la epistemología. ¿Qué será la epistemología? A veces nos sirve la definición basado en una acepción del término griego. Episteme quiere decir conocimiento, teoría es el episteme. Y logos quiere decir estudio, por lo que se entiende que la epistemología es el estudio del conocimiento. Es una parte de la filosofía, la epistemología. La teoría del conocimiento científico es la ciencia que estudia solamente el conocimiento científico. Trata la evolución del conocimiento, los cambios paradigmáticos que ha tenido, los usos y el intenso desarrollo de la tecnología. Ajá, la epistemología nos va a explicar el desarrollo de la tecnología. ¿Por qué? Porque estudia todos los cambios paradigmáticos que ha tenido el conocimiento científico.
Y este conocimiento científico nos va a explicar cómo se ha logrado establecer el desarrollo generar el desarrollo de la tecnología. Por eso es cuando escuchamos hablar de la epistemología, escuchamos hablar de la historia de la filosofía. Muchos epistemólogos, no sé si ustedes han estado con el doctor Velasco, él empezaba a hablar, algunos filósofos, son epistemólogos muy renombrados, pero empiezan a hablar mucho de historia de la filosofía. Que Aristóteles dijo, que Sófocles, y empiezan a hacer una rememoranza histórica de lo que dijo unito fulanito, y que él pensó que la postura de Descartes y la postura, ¿qué están haciendo? Están planteando los cambios paradigmáticos, porque el pensamiento filosófico ha ido cambiando, ha ido migrando con paradigmas filosóficos, y estos paradigmas filosóficos han ido explicando el desarrollo de la tecnología, el desarrollo, los movimientos del conocimiento científico y, por supuesto, el desarrollo de la tecnología. Para eso nos sirve la epistemología, nos permite explicarnos el conocimiento, nos va a dar una razón del conocimiento, es la teoría del conocimiento. Es muy útil, por supuesto, porque nos permite explicar la realidad. Si yo puedo vivir en base a mi conocimiento vulgar, sí, yo puedo vivir, pero voy a vivir botado en una hamaca o en una plaza de mi barrio, tomando cerveza y nada más. Pero si quiero formar parte de la comunidad científica, tengo que explicarme la realidad basada en procesos intelectuales. Si ustedes han optado por formar parte del mundo del conocimiento, entonces tenemos que explicarnos cómo funciona el conocimiento. Y para eso tenemos que tener una base epistemológica. Si no, hagan su traspaso retiren las materias, retiren la carrera, vendan en el mercado, cosas así. 3 términos más. Teoría es la sistematización lógica y estructural de los hechos, hipótesis, leyes, generalizaciones mutuamente relacionadas que explican determinada parcela y procesos fenómenos de la realidad. A ver, ¿la teoría la hacemos nosotros? No, no hacemos, la aplicamos. ¿Una teoría se construye fácil? No, es difícil. Una teoría requiere todo un momento, un movimiento científico para establecer y poner una teoría. Las teorías se implementan, grandes genios han implementado teorías, han explicado y han establecido teorías. Newton, qué sé yo, ¿qué se llama? La teoría de la gravedad se establece a partir de los conceptos de Newton. La teoría de la relatividad. Todas las teorías son establecidas por grandes personas, ¿verdad? Pero para establecer esas teorías se quieren procesos bien grandes. Por eso, sistematización lógica estructural de hechos, hipótesis, leyes, generalizaciones que establecen teorías. Estas teorías pueden modificar, pueden explicarse, explican la realidad, sí, por supuesto. Por ejemplo, la teoría de la gravedad, sí, nos explica por qué se caen las cosas. Son procesos muy grandes. Nosotros alcanzamos a establecer teorías, no, nosotros no logramos hacer. Una investigación no establecemos, aplicamos teorías. Pero sí nosotros en una investigación podemos establecer modelos, que son representaciones. ¿Qué es un modelo? Es una muchacha que mueve su mano así y saluda y sonríe. ¿Sí? No. Sí, dice, impresionante.
Es impresionante, sí, dice. Un modelo es una muchacha que se mueve así su mano y sonríe. No, un modelo es una representación teórica de lo real. Son supuestos conceptuales postulados componentes con componente ideológico cognitivo. Un modelo es lo que nosotros proponemos en una investigación, en una tesis, etc. Eso sí es una propuesta. Yo propongo un modelo, una forma de que puedo sustentarlo y que tal vez se puede aplicar. Entonces, muchos modelos van a establecer formas de aplicación práctica y eso se lo va a poder representar a partir de paradigmas. Un paradigma es un conjunto de modelos que permiten establecer soluciones sobre problemas en la comunidad científica. ¿Ya? Los modelos son propuestas, suposiciones que nosotros sustentamos para poder dar solución a determinados problemas en la realidad. Y estos construyen y ponen en vigencia determinados paradigmas distintos, un grupo de modelos que pueden explicarnos y dar solución a determinados problemas y se constituyen en paradigmas universales de aplicación que son aceptados por la sociedad y que estos van en constante modificación. Por eso es que hay cambios paradigmáticos. Estos no entran en vigencia porque hay nuevos paradigmas que pueden ser aplicados. Esos tres términos solamente quería que podamos diferenciarlos por lo menos. Con esos criterios